buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paz, gerente de productos de la marca GLC Easy Data con Macrotip SaaS. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que han separado este espacio con la idea de aprender más, de capacitarse, conocer las diferentes opciones para ya sea la solución, migrar a fibra óptica o los que ya se encuentran con sus redes de fibra óptica para que puedan mejorar su servicio, conocer las diferentes opciones que hay por parte nuestra para prestar este tipo de servicios. En el día de hoy, la presentación va a ser diseño FTTH con Google Earth, capítulo 3. Ya hemos realizado 2 capítulos en donde cada capítulo damos más detalles y conceptos que deben de tener en cuenta para su diseño de red de fibra óptica. Así que en esta presentación de hoy vamos a mostrarles nuevos conceptos que ustedes deben de aplicar y herramientas que les van a ayudar también para conocer cómo su diseño está desplegado o cómo lo pueden mejorar y también diagnosticar su red. Entonces, como es habitual, estaremos viendo algunos portafolios de nuestros productos, las diferentes opciones económicas, opciones ideales, los pasivos, los activos y las diferentes herramientas. Algo muy importante antes de iniciar que debemos de tener en cuenta es que el diseño en una red de fibra, una topología FTTH, el diseño va a ser parte fundamental para que el desempeño de la red sea eficiente, para que podamos detectar qué tipo de problemas se pueden presentar, si lo que estamos haciendo lo estamos realizando bien y qué tipo de escalabilidad puede tener nuestra topología. Hay diferentes opciones en el mercado en cuanto a software de licenciamiento que nos permiten hacer este tipo de diseños. Pero en este momento estamos mostrando esta opción de Google Earth para que ustedes puedan tener una idea visual de lo que se debe tener en cuenta, ya que utilizar Google Earth no reemplaza, digamos, la inspección de campo, el inventario en campo, que sí o sí se debe realizar. Entonces, es una herramienta que me permite por este medio mostrarles qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta, cómo hacen su inventario. Entonces, sí le hago mucho, digamos, el énfasis de que utilicen este tipo de información como complemento. Muchas veces me escriben y me solicitan de que en un correo ya, digamos, les dé el esquema y la cantidad de equipos que son necesarios para montar su red de FTTH o modificar su red de FTTH, y realmente esto no se puede sacar así. Es necesario que ustedes aprendan estos conceptos, los apliquen en el campo y ya con esto ustedes van a poder sacar el inventario de sus equipos y ya nosotros le proporcionaremos la cotización de las diferentes opciones con las que contamos. ¿Listo? Entonces, en el momento me realizan una pregunta, dice dónde puedes cargar los 3 videos de esto. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Macrotix. Entonces, allí ustedes pueden consultar todos los videos, todos los seminarios, videos de configuración de nuestros productos. Entonces, en este momento les voy a mostrar nuestro canal. Sí es importante de que ustedes ingresen al canal, que se registren, de que activen la campanita. Y esto les va a permitir de que si de pronto ustedes se pierden un webinar, entonces esta plataforma les va a notificar cuando lo estemos realizando en vivo o van a poder los diferentes videos que hemos realizado. Entonces, hay bastante material académico para todos los que trabajan con lo que es telecomunicaciones, así que mediante este canal van a obtener mucha información para sus futuros proyectos. Listo, entonces, como es habitual, antes de comenzar, voy a presentar mi empresa. Mi empresa es Macrotip SaaS. Nos encontramos en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Ahí pueden encontrar nuestros puntos directos y para los que se encuentran en otros sitios, realizamos envíos a nivel nacional. Entonces, allí van a poder encontrarnos en nuestra línea de atención. Tenemos un portal en línea que es www.macrotix.co.
en donde ustedes también van a poder realizar compras en línea. También tenemos una sesión de ofertas en donde ustedes van a encontrar las diferentes opciones con descuento que tenemos en nuestro portafolio de productos. Y aquí van a poder consultar los diferentes precios de todos los productos que manejamos. Es una forma fácil de ustedes encontrar sus productos, es que por marca hacen el filtro de las diferentes marcas que manejamos y allí van a encontrar todo el portafolio de productos. Y si tienen alguna duda con los modelos, las referencias que aparecen allí en la página, entonces hay un asesor en línea que va a estar allí dispuesto a ayudarles en lo que ustedes necesiten. Entonces les recomiendo de que esta página es una forma rápida en la que ustedes pueden consultar precios o incluso realizar cotizaciones de manera autónoma o incluso realizar las compras en línea. ¿Listo? Entonces vamos a ya entrar en materia para lo que viene siendo entonces las redes de fibra óptica para ISPs. Tenemos dos estándares que son los más comúnmente usados. Uno de ellos es el estándar EPON y el otro es el estándar GPON. El estándar EPON me permite realizar tasas de descarga de 1.25 gigabits por segundo por cada puerto óptico y me permite conectar un máximo de 64 clientes por cada puerto óptico. En cuanto al tráfico de subida, es igualmente 1.25 gigabits por segundo de carga, soportando la misma cantidad de clientes. Las OLTs cuentan con las ranuras SFP, pero yo para poder realizar mis conexiones de fibra óptica debo de insertarle módulos. Hay referencias que vienen con los módulos insertados, hay otros que vienen sin los módulos y se compran por separado. Entonces los módulos para las OLT en marcas y datas son los modelos PX20, PX20+, y PX20++. La diferencia entre cada módulo va a ser la potencia óptica. Y hay algo que ustedes deben de tener muy en cuenta con esto porque he visto o muchas veces me han hecho comentarios acerca de los módulos que tienen el concepto de que entre mayor potencia, mayor distancia se va a poder manejar. Y esto es totalmente erróneo. Las redes GPON se recomiendan para manejar máximo a 20 kilómetros, independiente si el módulo es un PX20, PX20+, o PX20++. Lo recomendable son 20 kilómetros y la potencia óptica de estos módulos lo que me va a ayudar es que dependiendo de mi diseño de red, ya sea que tenga varios splitters o mayor cantidad de conexiones o no estoy realizando fusiones, sino que todo está conectorizado, entonces mayor potencia me va a compensar esa pérdida que me puedan generar los splitters o los conectores. Entonces, realmente en base en eso es que debemos de utilizar cada uno de los diferentes módulos. También otro principio que debemos de tener en cuenta es que la potencia de sobrecarga es diferente dependiendo del módulo, lo que quiere decir de que los que tienen menor potencia son más deseables al momento de que utilizamos o realizamos despliegues en donde los clientes se encuentran muy cerca de la OLT. Digamos que no hay una distancia muy grande en cuanto a kilómetros. Entonces, me conviene más utilizar módulos de baja potencia, ya que no voy a necesitar muchos atenuadores o no voy a necesitar atenuadores de alta potencia para poder de que mi red funcione. En cambio, cuando tengo, digamos, mucha pérdida, ya sea basada en kilómetros, porque los clientes se encuentran muy separados, o utilizo muchos conectores o muchos niveles de splitters, entonces son más deseables los módulos de mayor potencia. Entonces, actualmente, más que todo, nosotros ofrecemos el PX20+, que es un modelo intermedio entre estos dos, en el cual, digamos, que podría aplicar para diseños incluso cuando la distancia es un poco corta, digamos que no va a tener la misma flexibilidad que el PX20, pero igual puedo manejar, digamos, un nivel intermedio entre distancia corta y también compensar la potencia por cualquier pérdida que se pueda presentar. En el estándar GPON, entonces ya vamos a encontrar una diferencia y es que las tasas de descarga ya son el doble, por lo cual vamos a poder entregar mayor cantidad de información a los clientes. Vamos a poder ofrecer planes más elevados
y la cantidad de clientes que vamos a poder conectar por cada puerto óptico, pues ya se puede subir hasta 128 en nuestros productos. Entonces, esto permite de que tengamos una red de mayor escalabilidad y poder atender mayor cantidad de usuarios y tráfico con una sola OLT. Las tasas de subida son de 1.2 gigabits por segundo, soportando igualmente los 128 clientes por cada puerto. Los módulos en GPON, entonces los modelos son el B+, C+, y C++. El principio, el mismo, 20 kilómetros va a ser la distancia máxima y la diferencia entre cada módulo es potencia, por lo que es recomendable cada módulo según la distancia de los clientes y la cantidad de pérdida que se puedan generar los diferentes pasivos que instalemos en el recorrido de la red. Entonces, esas son las diferentes opciones. Algo que también debemos de tener en cuenta y que vamos a dejar muy claro hoy, ya que en este día nos vamos a enfocar mucho en lo que es el presupuesto de potencia, es de que son 20 kilómetros y normalmente para alcanzar los 20 kilómetros, normalmente la cantidad de clientes que vamos a poder atender a los 20 kilómetros va a ser mínima, ya que cada vez que añadimos splitter para incrementar la cantidad de usuarios que se conectan, vamos a empezar a generar pérdida, vamos a perder potencia y esto entonces va a limitar un poco en cuanto a distancia o la cantidad de salidas que los splitters pueden tener. Entonces, eso es un principio que siempre debemos de tener muy claro porque algunas veces me escriben de que les habían dicho de que eran 20 kilómetros y 128 clientes, entonces desean obtener a los 20 kilómetros 128 clientes conectados. Entonces, esos son los dos máximos, los dos extremos máximos que puede tener esta solución, pero los dos al tiempo muy difícil se van a poder lograr. Entonces, una vez que empecemos a ver estos conceptos de potencia, les va a quedar mucho más claro. Para el despliegue, entonces vamos a tener diferentes alternativas en la fibra óptica. Está la fibra ADSS o la fibra aérea o la fibra interpostal. Aquí en Colombia les ponen muchos nombres. Es como la que tenemos aquí a la izquierda. Es una fibra robusta, resistente. La resistencia o digamos que el nivel de tensión que va a soportar va a depender del nivel de span que soporte. Hay span de 80, span 100, span 200. Y pues este valor lo que nos va a indicar es la cantidad de tensión que va a poder soportar entre un poste a otro. Entonces, si yo utilizo un span 80, cuando yo sujeto la fibra entre un poste y otro, no debe haber una distancia superior a 80 metros, porque si la supero, entonces ya la tensión o el mismo peso de la fibra va a generar una tensión sobre los dos extremos donde se encuentra sujetado en los postes y se podrían empezar a variar la fibra. Entonces, siempre es recomendable tener esto en cuenta y que cuando yo realizo el inventario, el, el inventario de campo, voy a tener muy presente qué distancia hay en cada poste para saber cuál sería la fibra más indicada en ese sector. Entonces, esto tiene varios niveles de protección. Están los hilos sintéticos de Kevlar, que son los, muy importantes para la resistencia de la fibra. La cinta antiflama, que es la que nos va a ayudar a proteger en cuanto a la flama. Cinta de Mylar, que es una capa adicional de protección. Y después tenemos los buffers, que son unos tubitos en donde se encuentran las fibras como tal. Estas fibras tienen el grosor casi como de un cabello humano, así que son bastante pequeñas. Están dentro de estos buffers que tienen un gel de protección o digamos, líquido de protección puede variar dependiendo del fabricante. Y adicionalmente tiene un hilo antihumedad o que drena la humedad para que en caso de que ingrese humedad a la fibra, entonces no vaya a afectar nuestras conexiones. Entonces, esta fibra es lo más ideal para nuestro despliegue, nos va a garantizar de que es una fibra de calidad, de que va a resistir mucho tiempo. Normalmente la vida útil, dependiendo del fabricante, va a ser de unos 10, 20 o 40 años, ya eso se lo validan con cada fabricante. Y nos va a proporcionar escalabilidad, que quiere decir de que a mayor cantidad de fibras se posean, mayor escalabilidad voy a tener. O sea, hago mi despliegue y si
la red empieza a crecer, lo único que hago es agregar activos y pasivos porque siempre voy a contar con hilos de fibra disponibles. Entonces, a largo plazo, siempre la fibra ADSL, interpostal o aérea, como prefieran llamar, siempre va a ser la mejor elección. Obviamente, los precios van a ser elevados si lo comparamos con la fibra SPAN, que realmente el propósito de esta fibra es la que tengo al lado derecho. El propósito real de esta fibra es realizar la conexión del poste hacia el domicilio del usuario o hacia la empresa a la que se le va a prestar el servicio. Pero muchas veces, por tema de presupuesto, hay algunos ISPs que trabajan en zonas rurales, pueblos muy pequeños, en donde, digamos, la cantidad de clientes no compensa la inversión. Entonces, muchas veces prefieren realizar un despliegue completo con fibra drop, ya que es más manejable, los precios son, digamos, más asequibles y vienen también en diferentes presentaciones de 1 hilo, 2 hilos, 4 hilos y hasta 6 hilos vamos a manejar próximamente. Si Dios lo permite, el 16, 17 de octubre ya vamos a contar con fibras con esta cantidad de hilos en drop. Estos rollos suelen venir de 1 kilómetro, así que también utilizar este tipo de fibra pues va a generar, si la utilizamos como nuestra red troncal, pues va a generar mayor cantidad de fusiones o conectores. Entonces la recomendación normalmente cuando van a unir los dos extremos de fibra, cuando se les acaba el rollo, para este tipo de despliegues lo más recomendable es que sea fusión porque ya con conectores pues se va a generar cada kilómetro una pérdida. Entonces, este tipo de fibra se recomienda para despliegues, digamos que el propósito como tal de su fabricación son despliegues cortos. Hay muchas recomendaciones en cuanto a la distancia que se debe manejar entre la NAP y la casa del usuario final. También va a depender mucho de su diseño de red. Lo recomendable es que siempre la caja NAP esté cerca de los usuarios, en un punto central de la zona que se desea cubrir y manejar distancias entre 100 metros, 200 metros como máximo. Si ustedes utilizan mayor distancia que esta, igual les va a funcionar, ya que es fibra, igual les va a funcionar, pero van a estar más expuestos a que esta fibra se la dañen, se la corten o que vaya a sufrir algún otro tipo de daños. ¿Por qué? Porque no va a haber una visibilidad directa con la caja NAP de donde proviene la fibra. Ustedes saben que una fibra que está por allí cerca de una casa, alguien le estorba, no sabe dónde viene, lo que va a suceder es que va a generar simplemente un corte porque piensa que es basura o algo así. ¿Listo? Entonces, esas son las recomendaciones. En cuanto a distancia, las distancias que se manejan en GPON igualmente van a funcionar. Entonces, dentro del portafolio de pasivos, entonces también tenemos las ODF. Esto es una caja de distribución. Esto nos va a permitir obtener un rack organizado. Nos va a permitir poder tener un control de cada conexión. Y nos permite también, nos va a ayudar en el momento en que se generen problemas en la fibra, poder reparar esas conexiones de manera mucho más rápida. Aquí podemos hacer simplemente fusiones, vienen con bandejas para fusión, también para organizar la fibra y también vamos a poder realizar, utilizar splitters dentro de ella. Entonces, es más para tema de organización, tener todo organizado, todo bien clasificado. Así que dependiendo de la distribución que ustedes vayan a realizar, asimismo utilizan la ODF dependiendo del número de salidas que necesiten. Entonces, asimismo van a poder utilizarla adecuadamente. Esta ODF que ustedes ven en el video es una ODF modular. Aquí vamos a tener pues un ejemplo de cómo se puede organizar y cómo vamos a tener todas nuestras conexiones de manera organizada y bastante cómoda. Estas ODF modulares también las tenemos disponibles, así que si ustedes también se encuentran interesados, van a poder obtenerlas con nosotros. La tenemos en presentación de color negro. También están las cajas NAP y cierres de empalme. Son los puntos de acceso donde vamos a conectar nuestros clientes. Lo que hacemos es desplegar la fibra, llegamos hasta este tipo de cajas y la ubicamos en las zonas donde se va a generar la cobertura.
Una vez que los clientes empiezan a suscribirse con nosotros, lo que vamos a hacer es que dependiendo del número de salidas que ellas tengan, entonces vamos a generar la conexión de esa caja con fibra drop, llegamos hasta el cliente y de esa forma le estamos proporcionando el servicio. Estas cajas NAP son una de las más pequeñas y más económicas, así que para despliegues pequeños y bajos de presupuesto les va a trabajar muy bien, tiene excelente calidad. Lo que no cuenta es con opción de sangría, así que esta caja principalmente se va a utilizar como punto de acceso únicamente. En caso de que deseen continuar con una conexión, entonces debido a que no da la opción de sangría, va a ser necesario realizar una fusión, para lo cual él cuenta con las ranuras para que ustedes puedan organizar la fusión de manera protegida. Entonces, la mayoría de productos que ustedes ven en este momento, en ese momento se nos agotaron, pero el 17 de octubre ya vamos a tener muy buena disponibilidad. Así que por el momento pueden ir cotizando para que cuando ya tengamos la disponibilidad puedan hacer la compra de una manera más rápida. También tenemos las cajas NAP, cierre de empalmes de más robustas. Estas son más grandes, nos permiten organizar mejor la cantidad de hilos, de fusiones, lo que deseemos realizar, pero esta caja sí cuenta con la opción de sangría. ¿Qué quiere decir? De que este accesorio que ustedes ven aquí lo puedo reemplazar por una que no requiera corte en la fibra, así que yo simplemente hago la sangría, saco el hilo que necesito, lo conecto aquí y sin cortar totalmente la fibra, lo que hago es continuar con mi recorrido, por lo cual facilita el trabajo, no me va a tocar realizar fusiones y trabajar, digamos, de una manera mucho más rápida. Así que este accesorio es reemplazable y el accesorio para la sangría viene incluida dentro de la caja. Esta caja va a venir en presentaciones de vacía, o sea, sin splitters, va a venir con splitter de 1x8 y también con splitter de 1x16. En la parte trasera tiene las opciones de almacenar la fibra, de organizar el splitter, también de organizar las respectivas fusiones que se puedan realizar en nuestro despliegue. Es una caja que viene con llave por seguridad, donde cada caja tiene su propio código. También tenemos los splitters. Los splitters son los que nos van a permitir dividir las conexiones de nuestra red. Se puede manejar en diseño centralizado o cascadeado. Eso lo vamos a explicar una vez que ya entremos en la parte del diseño. Entonces, estos splitters vamos a contar con presentaciones de 1x4, 1x8, 1x16 y también los conectorizados en las diferentes presentaciones. La diferencia entre trabajar el conectorizado y el que no tiene conector es que para este voy a necesitar realizar fusiones, por lo cual hay menor cantidad de pérdida, pero con el conectorizado sí va a haber una mayor cantidad de pérdida. Entonces, es más de la preferencia. El conectorizado, pues para realizar una conexión no necesito fusión. Entonces, muchos trabajan totalmente conectorizado en zonas rurales y ISPs que tienen bajo presupuesto. Entonces lo trabajan de esta forma, ya que no van a depender de una fusionadora para poder realizar sus terminaciones. Estos conectores vamos a poder realizar las conexiones con los adaptadores o enfrentadores. Son este pequeño accesorio que ustedes ven allí. Estos son los que nos permiten unir esos extremos de los conectores. Entonces lo único que hacemos es tener uno y en un extremo de la fibra conectamos por un lado y el otro extremo de la fibra por el otro lado. Entonces de esa forma ya estamos permitiendo el paso de la luz de la fibra a través de este tipo de conexiones. Entonces las desventajas siempre van a ser la pérdida en comparación a lo que viene siendo la fusión.
Está la fibra drop, que es la que nos va a permitir realizar la conexión del poste al usuario final. Entonces, esta fibra tiene la apariencia casi como de un cable dúplex, es bastante pequeño. La compone mayormente protección, ya que la fibra como tal es este pequeño hilo que se encuentra en todo el centro, o pueden venir incluso con varios núcleos, o sea, varias fibras. Entonces vamos a manejar de un hilo, 2 hilos, 4 hilos y hasta 6 hilos. Vamos a manejar principalmente material dieléctrico, ya que ha ofrecido mejores prestaciones debido a la flexibilidad que permite al momento de hacer la instalación dentro del domicilio del usuario, y que cuando se presentan tormentas eléctricas y que algunas veces los rayos impactan sobre los postes, entonces al ser un material totalmente dieléctrico, no genera conductividad y no va a transmitir o a, digamos, averiar nuestra fibra en su mayor parte. Entonces, ha gustado mucho por esas características, así que también lo vamos a contar a mediados de octubre. Los conectores nos permiten realizar las terminaciones, los conectores rápidos, también lo llaman los conectores mecánicos. Entonces, son el mismo producto. Vamos a tener en presentación verde y en azul. La diferencia pues es el tipo de conexión. Si la conexión es de cabeza plana o si es de cabeza angular. Las cabezas planas o los conectores azules se utilizan más que todo para conexiones 100% de datos, y las conexiones verdes cuando se introduce televisión análoga, ya que la televisión análoga pues es susceptible al ruido, así que si se genera ese efecto de espejo cuando las dos conexiones se encuentran, se va a devolver hacia el lente óptico y va a generar interferencia. Así que esta cabeza angular lo que hace es que cuando se genera esa reflexión, entonces se desvía hacia un lado y de esa forma pues no va a llegar con tanta intensidad hacia el lente óptico. Debido a que los conectores verdes son más comerciales, son más fáciles de conseguir, o vamos a ver más que todo en todos los accesorios de que ya vienen por defecto con este tipo de conector. Entonces, si tenemos una red 100% de datos, no va a haber ningún problema en que trabajemos conectores de color verde. Muchos lo prefieren manejar así porque son más fáciles de conseguir y porque en el momento en que de pronto deseen integrar la televisión, ya toda la red se encuentra lista para ese cambio. En cambio, si yo tuviera los conectores totalmente en azul y voy a integrar televisión análoga, sí me tocaría empezar a hacer todos estos cambios, ya que este conector me va a generar problemas en la televisión. Entonces, realmente esa es la diferencia, más que todo en este tipo de conexiones. También está la roseta hacia adaptadores. La roseta es lo que me permite generar como un punto de fallo dentro del domicilio del usuario. Entonces, cuando yo llego con la fibra desde el poste hacia el domicilio del usuario, pongo una caja de este tipo, le pongo el conector y después un adaptador. De esta forma ya me queda una conexión en donde uso simplemente un passcord que se vende comercialmente, que también lo ofrecemos, y esa va a ser la conexión que llega hasta la ONU, que es el equipo que se le instala al cliente. Algunos prefieren manejar la conexión directa hasta la ONU del usuario, o sea, desde el poste a la ONU. No es recomendable, ya que esta fibra el usuario la va a manipular, la va a mover, la va a alar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esta fibra se dañe, muy posiblemente va a ser necesario reemplazar esa conexión completamente. Entonces, esta receta lo que me permite generar es un punto de fallo corto, el cual el técnico simplemente debe cargar unos passcords de 1 metro o 2 metros, según la instalación que realice, y cada vez que realicen visitas, y si la fibra fue averiada, lo único que hace es reemplazar ese pequeño passcord y listo. Entonces, esto nos va a ayudar a compensar el tiempo de las visitas de los técnicos para reparaciones. Entonces, los conectores mecánicos nos permiten generar una terminación de la fibra óptica sin necesidad de fusión. Algunos prefieren manejar todo fusionado. Para esto utilizan lo que son los pigtails. Son las terminaciones con conector, pero viene con un tramo de fibra. Entonces, lo que hacen es que con una fusionadora unen el extremo de la fibra con ese pigtail y ya generan la terminación. El conector mecánico me permite a mí simplemente hacer el corte,
en ese corte hago un pelado como el que vimos inicialmente en este video. Después realizo el corte del extremo de la fibra con una cortadora especial, ya que el corte debe ser muy fino. Y una vez que se realiza el corte, entonces utilizo los conectores mecánicos para hacer esa terminación. Entonces, de esta manera no voy a necesitar una fusionadora para poder hacer esta terminación. Los técnicos no van a necesitar contar con una fusionadora cada uno de ellos o esperar que el que tiene la fusionadora los acompañe para poder realizar, digamos, sus instalaciones. Este es el conector mecánico. Entonces lo que se hace es desarmar, quitarle la capucha, se introduce la capucha en la fibra antes de hacer el armado. Se abre, se introduce la fibra con mucho cuidado, ya que si esta fibra llega a tocar el conector o nuestros dedos o alguna superficie, la punta ya no va a quedar fina con el corte que hizo la cortadora, entonces va a ser necesario realizar un corte nuevamente. Después de que se introduce, corremos el contenedor, que es la que va a sujetar la fibra para que no se nos esté moviendo al momento de que realicemos las instalaciones. Una vez me comentaban de que el conector no le funcionaba porque cada vez de que lo iban a conectar, la señal se bajaba. ¿Y qué sucedía? De que no ajustaron el contenedor para que sujetara la fibra, así que la fibra estaba floja. Es muy importante mover el contenedor hacia el frente para que la fibra ya quede en una posición estable. Y listo, ahí ya tenemos el conector rápido y la terminación de la fibra ya lista. Esos son principalmente los portafolios de pasivos. Ahora entramos a los activos, en donde son los equipos electrónicos, donde están las OLTs y las ONUs. ¿Qué tipo de despliegues podemos hacer con este tipo de dispositivos? Entonces, teníamos el diseño centralizado, en donde recibimos el Internet, llega a nuestro servidor o nuestro router con el cual administramos el servicio de Internet de los clientes. Puede haber un switch de por medio entre las OLTs, algunos hacen la conexión directa hacia la OLT entre el router y después por sus puertos PON empezamos a hacer nuestro despliegue de fibra. Entonces, una pregunta muy común es ¿cuántos niveles de splitter podemos utilizar en un despliegue de fibra óptica? Realmente no hay un límite, a mí realmente lo que me limita es la potencia óptica, o sea, el nivel de señal que me debe de llegar, ya que a mayor cantidad de splitters que yo despliegue en la red, pues mayor pérdida va a haber y si no llego a los valores deseados, pues simplemente no me va a funcionar. Así que yo puedo manejarlo ya sea centralizado o cascadeado. En ambos tengo que revisar potencia óptica. Si no me llegan a la zona de los niveles de señal deseados, simplemente no va a funcionar. Entonces, algunos me preguntaban que si la administración era muy diferente, ya que muchos son ISPs y están empezando a migrar a fibra óptica, que si el cambio es muy traumático. Realmente no. Tal cual como ustedes administran un ISP inalámbrico, van a administrar una red de fibra óptica. Por ejemplo, en el caso que ustedes utilicen una MikroTik. La MikroTik va a ver directamente las direcciones MAC de estas ONUs, así que ustedes a través de la MAC, que es la que la MikroTik va a visualizar, van a administrar si el cliente tiene servicio o no, y también van a poder a través de la IP administrar el ancho de banda que le ofrecen a los usuarios. ¿Ya? Entonces, algunos me dicen, si la OLT no maneja control de ancho de banda, las OLT sí lo manejan, pero para los temas de reuso es más fácil administrar un reuso en una MikroTik que en la OLT. Entonces, prácticamente la OLT, la forma más sencilla de configurar el ancho de banda, prácticamente sería entregar un servicio dedicado. Entonces, si yo no deseo prácticamente ofrecer dedicado, sino que deseo rentabilizar más el servicio de Internet, lo ideal es que administre el ancho de banda en el MikroTik, donde por medio ya sea de colas simples o árbol de colas, permite manejar un reuso de manera más eficiente. Entonces, para tener en cuenta para la red de distribución óptica, el presupuesto de potencia
lo voy a sacar teniendo en cuenta los diferentes factores. ¿Cuánta pérdida se va a generar por cada kilómetro a nivel de transmisión de la OLT? ¿Cuánta pérdida se va a generar por cada kilómetro de fibra en la recesión de la OLT? Cada fusión que se realice en la fibra va a generar una pérdida de alrededor de 0.1. Es menor, pero vamos a utilizar este valor, ya que cuando tenemos técnicos no podemos tener, por decirlo así, una certeza de que todas las fusiones van a ser perfectas y que van a tener una pérdida muy mínima. Entonces vamos a manejar 0.1. Cada conector vamos a manejar también 0.6. Y según el splitter que utilicemos, entonces cada splitter va a tener su nivel de atenuación. Entonces, algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta aquí es que miren que a mayor cantidad de salidas yo genere, mayor cantidad de pérdida se va a generar. Así que mayor cantidad de salidas, mayor pérdida, menos distancia de fibra voy a poder utilizar. Si las salidas son menores, menor cantidad de pérdida, mayor distancia en el trayecto de fibra voy a poder realizar. Entonces, es muy importante de que cuando yo tomo el mapa de donde voy a hacer mi distribución de red óptica, de saber cuántos hilos voy a necesitar realmente y cómo los voy a distribuir para que esas, esas distribuciones pues cubran todo lo que yo necesito y que cada hilo pues digamos que pueda tener una distancia prudente de lo que necesito recorrer y cubrir lo que sea necesario. Si trato de cubrir todo con un solo hilo, pues va a ser muy difícil porque a mayor cantidad de salidas, menos distancia voy a recorrer. ¿Listo? Entonces yo puedo utilizar un hilo para los, un puerto PON para los clientes cercanos, otro puerto PON para los clientes medianos, otro puerto PON para los clientes más retirados y de esa forma, asimismo voy a empezar a poder satisfacer la demanda de todo lo que necesito. Si yo necesito administrar muchos clientes en zonas muy retiradas, entonces no quiere decir de que estoy 100% limitado. Una forma fácil de realizarlo es que a mayor distancia, menor cantidad de salidas voy a poder utilizar, pero puedo enviar más hilos desde la OLT. O sea, podría utilizar 2 hilos de la OLT, 4 hilos de la OLT, y lo que hago es utilizar splitters o de 16 o de 32 según pues lo que me permita el presupuesto de potencia, y al utilizar varios hilos, entonces estoy incrementando la cantidad de conexiones que voy a poder conectar. Entonces, esa es la importancia del diseño, de tener yo todo claro, dónde voy a cubrir, cómo está todo distribuido y cómo lo voy a manejar. Entonces, todo ese tema del presupuesto óptico, ¿cómo funciona? Yo tengo una OLT, le pongo un, un módulo POM, dependiendo del módulo POM, habíamos visto que si es EPOM, estando PX20, PX20 más o PX20 más, y si es GPOM, está el B más, C más y C más. Entonces, primero lo que debo tener en cuenta es qué tipo de módulo le estoy insertando a la OLT. Entonces, ese va a ser mi potencia de inicio. Después de la OLT puede vir una ODF, puede vir una conexión, puede ir una fusión, entonces todo eso lo debe tener claro. Lo empiezo a añadir, cada una con su respectiva pérdida que tenemos aquí ya estimada. Después revisamos los splitters que hay de por medio. Entonces, en este diseño, por ejemplo, hay inicialmente uno de 8, después hay uno de 16, después hay fusiones, está la distancia en recorrido de fibra, están las fusiones y más conexiones. O sea, esta es ya la terminación cuando llega al domicilio del usuario. Cuando tengo todos estos valores, entonces calculo el resultado. Entonces me dice, con todo esto que tenemos y unos 10 kilómetros de distancia, el nivel de señal que va a recibir la ONU va a ser de menos 22.56 dB. Normalmente la mayoría de ONUs que se encuentran en el mercado son modelos B+, así que soportan niveles de potencia entre los menos 8 a los menos 28. Así que menos 22.56 se encuentra dentro del rango, así que este cliente va a funcionar perfectamente. ¿Listo? Otro concepto importante que ustedes deben de tener en cuenta es que no es recomendable de que yo me vaya a los extremos, más que todo al extremo bajo. Un cliente menos 28 me puede funcionar, pero al estar yo a menos 28, estoy siendo susceptible a que cualquier incremento
de pérdida, o sea, cualquier pérdida adicional que se pueda generar en la red, vaya a ocasionar problemas con esos clientes. Entonces, no es recomendable manejar esos niveles. Yo recomiendo de que manejen unos menos 24, menos 22, el cliente más malo, para que cualquier cambio que ustedes realicen en la red, ya sea en cuanto a fusión, conectores o reparaciones que puedan surgir a través del tiempo, entonces estos clientes sigan siendo funcionales, ¿ya? En el peor de los escenarios está utilizar los módulos de mayor potencia, pero si usted desde un comienzo utiliza un módulo, por ejemplo, C++, el cliente lo conectó con un diseño que da menos 28, cualquier falla prácticamente va a ser muy difícil de reparar, o muy posiblemente la forma más sencilla de reparar sería cambiar los splitters por menor cantidad de salidas, y eso lo que va a hacer es que en vez de tener una capacidad de expansión en su red, va a tener es una capacidad únicamente de reducción, o sea, va a poder aceptar menor cantidad de clientes. Entonces, todas estas cosas debemos de tener en cuenta. He visto muchos usuarios que digamos que vienen del mundo del WSP, donde todo, por decirlo así, prueba y error, se podía sacar muchas cosas adelante. Con fibra puede pasar, pero aquí la pérdida, digamos que la pérdida de la inversión que ustedes van a generar con este modelo de ensayo y error puede ser muy alta. La fibra, van a tener que cambiar la fibra, van a tener que cambiar el diseño, van a tener que realizar reinstalación de la fibra. Entonces, todo eso es tiempo y dinero, y pues digamos que no todas las ISPs tienen la posibilidad de darse ese lujo. Entonces, siempre es muy importante el tema de diseño, sacarlo por delante antes de ejecutar nuestro proyecto. El tráfico de subida, entonces, utiliza otra frecuencia, 1310 nanómetros. Entonces, es una frecuencia más alta. Entonces, aquí la pérdida es un poco más alta. Miren que ya nos da, es menos 24, a pesar de que el diseño es el mismo. Entonces, siempre debemos de hacer el cálculo tanto de descarga como de subida para saber cómo nos va a funcionar. Normalmente yo me baso más que todo en esta, porque si en esta me queda bien, muy posiblemente en la descarga me va a funcionar sin problemas. Listo, entonces realizo el cálculo también y me da el valor. Estoy dentro de los valores, me va a funcionar perfectamente. ¿Listo? Entonces, ya revisando todo el portafolio, revisando estos conceptos, estamos listos para abrir entonces el Google Earth. Entonces, me voy a saltar muchos pasos que se han realizado en los videos anteriores. Si quieren ver cómo se llega, por ejemplo, hasta este punto del ejemplo que voy a mostrar el día de hoy, revisen el capítulo 1 y el capítulo 2 que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Entonces, allí explico cómo hacen el dibujo de la fibra, cómo buscar los postes, cómo colocar los iconos. Entonces, en esos capítulos anteriores van a encontrar esa información. En el ejercicio que se va a hacer el día de hoy, entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Esto es Cali. Y en este ejemplo, digamos que el ISP se encuentra por aquí, cerca de las canchas, perdón, cerca del Parque de las Banderas. Allí tiene su data center con su servicio de internet y pretende llevar su servicio de fibra hasta unos edificios que se encuentran en el sur. Entonces, estos son los edificios. Entonces, este tipo de proyectos se ve mucho, y más que todo en zonas donde, digamos, están generando proyectos nuevos de vivienda. Muchas veces las están entregando y no hay servicio de internet. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de desarrollar proyectos de este tipo y llevar el servicio de fibra a estos apartamentos a los cuales en ese momento no está llegando nada, van a tener una gran ventaja sobre el inalámbrico, ya que pues van a poder entregar fácilmente este servicio. Normalmente las construcciones nuevas ya vienen con todo lo necesario para que ustedes puedan llevar la fibra directamente hasta el domicilio del usuario con su respectiva tubería. O sea, ya si son construcciones nuevas, digamos que van a tener mucha facilidad para poder llevar este servicio. Si las construcciones son un poco antiguas, lo que va a suceder es que muy posiblemente van a necesitar hacer una instalación externa, ya que no cuentan con las tuberías ni la ductería para poder realizar eso, o utilizar el CHU, que pues digamos que se puede hacer, pero va a ser un trabajo un poco incómodo.
Entonces ya es de que ustedes hagan la visita y miren qué opciones hay. Si la instalación es externa, lo que deben de tener en cuenta es que siempre realicen los respectivos permisos, tengan su contrato, su autorización por parte de administración de que puedan hacer una instalación externa, porque por temas de estética que suelen tener algunas de estas construcciones les podrían generar inconvenientes a futuro. Digamos que cuando tienen la necesidad urgente del servicio, no les van a poner inconvenientes, pero cuando a futuro hayan cambios de administración o después los mismos residentes empiecen a quejar, entonces les puede generar inconvenientes. Entonces la idea es que no tengan este tipo de problemas. Perdón. Entonces, ¿qué sucede aquí en este ejercicio? Tenemos nuestro data center. Aquí tengo la ODF que se encuentra en el data center y después de allí empezamos a hacer nuestro recorrido de fibra. Esto es una fibra ADSS. Como pueden ver, no tengo los postes aquí declarados, pues ya eso lo mostramos en otros ejercicios, así que no vamos a gastar mucho tiempo en eso. La idea es que ustedes se concentren en el tema de presupuesto de potencia. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un recorrido de fibra, no está un poco pues muy largo. No es muy largo. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta, entonces vamos a ir revisando cada uno de los datos. Entonces, aquí tengo este sector que es apartamento sur y voy a revisar entonces qué distancia de fibra o qué recorrido de fibra tengo en esa conexión. Entonces, voy a ver medidas, la paso a kilómetros y tengo 5 kilómetros de fibra. ¿Listo? Entonces, tenga muy presente ese número porque cuando saquemos el presupuesto de potencia nos va a servir para hacer el cálculo. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, que es donde tengo una mufla o un cierre de empalmes, voy a tener 5 kilómetros. ¿Listo? Después voy a sacar entonces de esta fibra, es una fibra, digamos que es de, aquí nos dice que es de 24 hilos. Esta información yo la ingreso manualmente. De esos 24 hilos voy a sacar 2 hilos. Un hilo para estos conjuntos que tenemos acá y otro hilo lo voy a sacar para este conjunto de acá. Entonces, recuerden que la fibra tiene su norma. Si yo utilizo los colores adecuadamente, voy a saber muy fácilmente qué hilos están disponibles y qué hilos se encuentran utilizados. Entonces, siempre el orden muy importante para evitar errores de cortes o de dañar la fibra que actualmente se encuentra en servicio. ¿Listo? Entonces, voy a llevar la fibra hasta este punto, ¿cierto? Este es el conjunto. Para yo realizar esto previamente, tuve que visitar el lugar. Aquí voy a mostrarle con el Google Earth, ya que utilizo el Street View, que es lo que ustedes cuando hacen la visita deben de tener en cuenta. Entonces, me voy a ubicar por aquí. Y entonces aquí tengo los edificios y lo que voy a hacer es mirar, identificar entonces qué tipo de edificio es, cuántos pisos tiene y por cada edificio cuántos apartamentos hay. Entonces, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. ¿Listo? Entonces, tiene 8 pisos. Y si yo reviso desde la parte superior, cada edificio de estos, entonces tiene 4 torres. Y esas 4 torres, entonces, cada torre, ¿cuántos apartamentos va a tener? Entonces, esa información es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer mi distribución de fibra óptica, entonces, cuando yo tengo esa información clara, entonces voy a saber qué nivel de splitter voy a utilizar, cuántos splitter, y me permite hacer asimismo el cálculo. ¿Listo? Entonces, normalmente en este tipo de proyectos de conjuntos, yo debo de tener claro por dónde voy a ingresar. Normalmente, siempre la entrada para los servicios se encuentra en la recepción. Entonces, normalmente por aquí debo buscar cuál es el punto donde voy a llevar mi conexión de fibra, por donde voy a llegar. Normalmente hay una conexión ya sea subterránea o algunas veces se puede realizar aérea. Eso lo tengo que tener
comenzando muy claro. Segundo, los edificios, normalmente los nuevos van a tener un sótano, que es donde van a estar todas las cámaras o gabinetes donde se van a realizar las conexiones. Entonces, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Y una vez que tengo información de esos gabinetes, pues debo de conocer cómo desde esos gabinetes voy a poder llegar a cada uno de los apartamentos. Ya teniendo eso claro, voy a saber qué tipo de fibra voy a utilizar, si voy a montar ODF, digamos que si me permite montar un gabinete o si ya lo hay, voy a montar una ODF para tener todo muy bien organizado, bien distribuido. Y de esa forma, entonces ya por el medio de la tubería, pues voy a llegar a cada uno de los apartamentos. Entonces, aquí el punto importante, después de tener claro todo esto, es qué tipo de conexiones voy a poder utilizar para satisfacer toda esa demanda. Entonces, aquí estoy sacando un ejemplo. Estoy llegando con un hilo, que quiere decir eso, de que si el servicio lo voy a prestar para las diferentes torres que ustedes ven aquí, entonces debo de saber si con un solo hilo y a nivel de splitter voy a llegar a cada uno de ellos, o si a un nivel superior, pues debo de utilizar mayor cantidad de hilos. O sea, si debo de llegar con uno solo y empiezo a hacer mi distribución, o si debo de llegar directamente con los 4 hilos. ¿Quién me dice eso? El presupuesto de potencia. Y tengo yo una hoja de Excel que les va a ayudar más a entender ese concepto. Entonces aquí tengo mi fibra. Vamos a revisar cuántos kilómetros hay de allí, hay en esa conexión. Entonces voy a revisar esta fibra. Entonces hay 100 metros, así que no me va a afectar mucho la distancia que tengo contemplada acá de los 5 kilómetros. Así que sigo trabajando los 5 kilómetros y como ustedes pueden ver, cuando llego al centro hay un splitter de 1×4, ¿cierto? Entonces ya tengo un nivel de pérdida. Entonces vamos a regresarnos aquí. Entonces un splitter, bueno, aquí no tengo el de 1×4, pero el de 1×4 normalmente la pérdida es de unos 6 dBm. Entonces 6 dBm de pérdida voy a tener allí. ¿Listo? De ese splitter 1×4, entonces se va a derivar a 4 splitters que son de 1×8. Así que cada splitter de estos lo que va a hacer es atender una de las zonas de esta torre. Entonces aquí vemos 4 zonas, 8 pisos. Cada piso, digamos que tiene un apartamento. Tienen que mirar si cada piso tiene un apartamento o tiene 2, porque si tiene 2, me tocaría utilizar entonces un splitter de 16. Pero si tiene solo uno, entonces voy a utilizar de 8. Entonces allí ya estoy añadiendo otro splitter, entonces 1×8, entonces eso significa 9 dBm más de pérdida, ¿correcto? Eso es lo que yo tengo que tener presente para saber entonces la cantidad de pérdida que se va a generar. Entonces, vamos a repasar nuevamente. Entonces tengo mi data center, una ODF. Esta ODF no está realizando splitter, simplemente está haciendo una organización, así que la fibra sale directamente desde la OLT. Así que la pérdida que se genera en esta ODF más que todo va a ser de conectores. Entonces ahí tengo una pérdida de conector. 5 kilómetros de fibra, una fusión. Después de esa fusión que utilicé para sacar ese hilo por este lado, llego a un splitter 1×4. Aquí debería haber una ODF, así que aquí tengo conector, splitter 1×4, esa pérdida la sumo, después le añado otro splitter para llevar a estas conexiones, entonces otra pérdida y las diferentes conexiones que se puedan generar hasta el domicilio del usuario, ¿correcto? Entonces voy a abrir mi hoja de Excel y ya esto les va a quedar un poco más claro. Entonces aquí yo lo organicé de esta forma. Ahí tiene unas fórmulas que me generan automáticamente ese cálculo. Y entonces tengo lo siguiente. Tengo una OLT, en este caso es la FD1608. Y aquí decido entonces qué tipo de módulo le voy a insertar. ¿Listo?
Aquí tengo entonces después la ODF. Entonces, si la ODF no es de splitter, simplemente lo dejo como NA. Y si tiene splitter, pues debo de declarar qué número de salidas va a tener. Después de que elijo, entonces allí indico si esa conexión del módulo después de la ODF va a ser por conector o si es por fusión. Entonces, en este caso va a ser por conector. Y entonces sigue lo siguiente, ¿cuántos kilómetros de fibra tenemos? Entonces, habíamos visto de que esta fibra que viene por acá tiene una distancia de 5 kilómetros, ¿correcto? Entonces, montamos los 5 kilómetros y después de los 5 kilómetros, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, aquí tenemos una fusión y nos vamos al primer splitter. Entonces, eso lo colocamos acá. Entonces, el primer splitter es un splitter de 1 por 4. Entonces, splitter 1 por 4, como lo voy a montar en una ODF conectorizada, entonces va con conector. Y después del splitter 1 por 4 van splitters de 1 por 8. Entonces, el splitter de segundo nivel va a ser de 1 por 8, también conectorizado. Y dentro del domicilio le voy a colocar una roseta, así que normalmente eso va con conector. Allá está declarado de que si yo utilizo roseta tengo pérdida y si no pongo roseta, pues omito esa pérdida. ¿Listo? Entonces, roseta. Y aquí me empieza a decir entonces lo siguiente. El nivel de recepción que va a recibir la ONU va a ser de -17. El nivel de recepción de la ONU hacia la OLT va a ser de -18. Y si yo tengo un servicio de televisión, ya que la televisión tiene otra frecuencia, entonces el nivel de pérdida que se va a generar en caso de que meta ese servicio va a ser de -16. O sea, ese es el nivel de señal que se va a recibir. Entonces, de esta forma, yo ya puedo tener claro si mi servicio funciona o no. ¿Listo? Entonces, por allí me están levantando la mano. Si tienen dudas, las pueden ir escribiendo. Yo voy a continuar por el momento con el otro lado. ¿Listo? Entonces, el segundo hilo se dirige para este otro conjunto. Vamos a revisar este conjunto. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, estos edificios son más pequeños. Vamos a ver un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Por aquí se ve algo, pero yo estimo de que esto es un parqueadero. O sea, utilizan la parte de abajo como parqueadero. Así que tenemos únicamente 4 pisos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el primer ejercicio y este el segundo. Entonces, aquí estoy llegando al edificio, así que, por ejemplo, yo podría llevar una fibra a cada uno de estos edificios, a cada uno de estos conjuntos, y lo que hago es adicionar, entonces este se llama Livorno, vamos a dirigirnos a ese, y voy a colocar una distribución por 4. Le voy aquí, voy a seleccionar el icono, le pongo splitter, y le voy a colocar aquí 1 por 4. Digamos que aquí en el centro está el centro de datos para la distribución, es un ejemplo, y lo colocamos allí. ¿Listo? Entonces, aquí llego a 1 por 4 y después de este 1 por 4 empiezo a llevar el servicio a cada uno de estos otros. ¿Cierto? Entonces, como el ejercicio me va a quedar muy similar a el que tenemos aquí, 1 por 4 y después 1 por 8, entonces vamos a hacer unos pequeños cambios.
es solamente de ejemplo, porque pues el edificio es de 4, vamos a colocarlo de que fueran de 16. Listo, entonces ya por ahí veo que están escribiendo las preguntas, entonces termino de explicar esta parte de aquí y paso a responderles las preguntas. También para los que nos están visualizando el webinar en nuestro canal de YouTube o en Facebook, tengan presente que las preguntas, más que todo que yo puedo visualizar, son las de la aplicación GoToWebinar. Entonces, cualquier comentario que ustedes dejen en Facebook o en YouTube se van a responder por escrito una vez que finalice. ¿Listo? Las preguntas que yo puedo visualizar son los que están conmigo en el GoToWebinar. Entonces, aquí ya los tenemos de 1 por 16, ¿listo? Vamos entonces a colocar esa información aquí. Entonces, hasta aquí vamos igual. De aquí llegamos de 1 por 4, también va con conector. Pero entonces aquí ya no trabajamos de 1 por 8, sino de 1 por 16. Igualmente con su respectiva roseta. Entonces, miren lo que sucede. Entonces, el nivel de pérdida que se genera, entonces aquí voy a tener una pérdida mayor, ya que la cantidad de salidas que se genera es diferente a comparación de lo que tenemos acá. Listo, entonces miren que del splitter de 1 por 8 a 16, la diferencia son unos 3 dB de diferencia entre uno y el otro. Así que prácticamente esa diferencia de 3 dB es lo que voy a ver reflejado en cada uno de estos. Entonces, aquí tiene aproximaciones, dependiendo de la frecuencia que se utilice, va a variar un poco más. Por ejemplo, las frecuencias más altas. Entonces, aquí como digamos no se manejan distancias muy prolongadas y no hay muchos conectores y muchos, digamos, elementos de pérdida, pues casi no se ve una diferencia, pero allí tengo la relación de 3 dBm que hay entre ellos. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo un presupuesto de este tipo, ¿qué es lo que me falta hacer? Revisar qué tipo de ONUs estoy utilizando, saber qué presupuesto de potencia debo de tener. Entonces, mis ONUs están trabajando de menos 8 a menos 28, así que si yo me encuentro dentro de ese rango, va a funcionar perfectamente. Debo de mirarlo tanto para la ONU como para la OLT, dependiendo del módulo que tenga la OLT. Y si estoy incluyendo servicio de televisión, entonces, ¿qué nivel de recepción tienen esas ONUs en cuanto a la televisión? Y si estoy dentro del valor, no va a presentar problemas. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo cambio el módulo. Entonces, estamos con un B+, ahora vamos a pasar a un C+. ¿Listo? Entonces, los niveles de señal ya pasaron, por ejemplo, a menos 15, menos 18. Y C++, menos 12, menos 15. Si yo pongo mayor atenuación, entonces vamos a ver, si yo tuviera una ODF de 16, entonces ya no estaría utilizando un solo hilo de la OLT, sino que, no estaría utilizando para cada hilo un puerto de la OLT, sino que estoy utilizando un solo hilo y estoy generando diferentes salidas. Entonces estoy añadiendo otro nivel de división. Entonces miren que vuelve y sube la cantidad de pérdida que se genera. ¿Ya? Entonces miren que, por ejemplo, aquí ya puse un splitter de 16 y la cantidad de pérdida que se generó pues ya es altamente considerable, así que ya a estos niveles pues no sería recomendable hacer mi instalación, pero aquí tengo la posibilidad de ver qué tipo de cambios puedo realizar para que ese presupuesto de potencia pues sí me funcione. Listo, entonces voy a proceder con las preguntas. Listo. Entonces tengo una pregunta. Estoy viendo cómo hace el seguimiento de la fibra. El tema de las reservas
también están puestas en el kilometraje. Pues no, digamos que como este es ejemplo, no hay tanto un tema de reservas, ¿ya? Normalmente he visto de que muchos utilizan en cada 2, 3 cortes, hacen un tipo de reserva, entonces lo que hacen es medir, digamos, si cada 100 metros yo hago una reserva o 200 metros hago una reserva de cuánto es, y por cada kilómetro le añado ese punto o algo que yo dejo de reserva en cada poste. Ya normalmente como estas reservas son cortas, muchas veces no se tiende a tener mucho en cuenta o por cada kilómetro de fibra le tienden a añadir, por ejemplo, un punto 1. Eso es lo que muchos hacen. Listo. Esa pregunta fue de Edier David. Gracias por participar y por hacer sus preguntas. También tengo otra pregunta de Oscar Rojas y nos dice si le podemos compartir el archivo. Listo, bueno, yo se los puedo compartir así. Este es un beta. Realmente se me ocurrió esta mañana porque quería, digamos, que usted estuviera muy claro qué sucede cada vez que ponen un splitter, cuando lo colocan de X salidas. Y entonces ahí se me ocurrió y realmente antes del webinar fue que lo alcancé a armar de esta forma. Incluso aquí me falta algo, que después de los kilómetros de fibra, como aquí va una fusión, indicar si va una fusión o un conector. Entonces, todavía está muy beta. Igual si ustedes lo desean, se lo comparto así, pero pienso mejorarlo un poco para que ya pues digamos se los pueda compartir a ustedes y tengan pues una herramienta que les va a, a ayudar mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me dejó el correo. Entonces, si gusta, igual no hay problema, se lo paso así, pero sí debe tener en cuenta de que hay cositas que todavía faltan por mejorar en este archivo. Listo, también hay una pregunta, John Moreno dice, cuando en una punta o dos puntas entre toda la red de Agipon se instalan 2, 3 convertidores de fibra a UTP, causa fallas al resto de la red, ¿qué daños causaría? Bueno, normalmente en GPON, digamos que no se usan tanto como los conversores. Digamos que un conversor de la fibra a UTP pues puede ser una ONU transparente, que también la tenemos en nuestro portafolio. Aquí, digamos que si la pregunta va relacionada como a los conversores de medios que utilizan para la fibra Ethernet, no, aquí no, digamos que no se utilizan ese tipo de conversores, ya que el GPON es un estándar y va separado a la forma en que funciona la fibra Ethernet, a pesar de que puede utilizarse la misma fibra drop, perdón, la fibra monomodo, que es la que se utiliza para la red GPON, se puede utilizar la monomodo en una fibra Ethernet. Estos dos tipos de tecnologías trabajan diferente. Ya, entonces digamos que una forma de convertir esta red GPON, digamos, a Ethernet, pues normalmente lo que se utiliza es una ONU transparente, que es una ONU que simplemente recibe la fibra y te tiene un puerto de Ethernet para ya entregarte la conexión. ¿Listo? Aquí hay otra pregunta de Oscar Rojas. ¿Qué tan cierto que el módulo C++, a pesar de que incrementa la potencia, también incrementa mucho el ruido? En ese sentido, ¿es mejor usar un módulo C++? Bueno, no sé en cuanto a ruido, por qué parte lo relaciona. Lo que sí incrementa, y eso lo mostré, no sé si vio la diapositiva donde muestro los módulos. Estas son las diferentes opciones de módulos y sus características más relevantes. Entonces, cada módulo tiene una potencia. Este puede llegar a un máximo de 5, puede llegar a un máximo de 7 y este puede llegar a un máximo de 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa potencia? Que si yo tengo clientes muy cercanos y tengo una potencia tan alta, pues la fuerza de señal puede ser tan grande que podría llegarle al cliente un nivel de señal muy elevado, y si me llega a un valor muy superior a -8, me refiero a un -7, -6, -5 dBm de potencia. Me llegan a la ONU, igual no va a funcionar. Entonces muchos empiezan a rascar la cabeza, a empezar a mover todo, a cortar fibra, a armar conectores nuevamente, revisando qué es lo que sucede. Y muy fácil, yo simplemente ingreso a la ONU, verifico si me está llegando entre -8 a -28. Si estoy por el lado de acá, un ejemplo, -29, -30, -31, no me va a funcionar. Y si estoy
para el otro lado, -7, -5, -4, -3, no me va a funcionar. Entonces, lo que sucede normalmente con los módulos C++ es que al tener tanta potencia, muchas veces los clientes que están muy cercanos no van a llegar a los -8, sino que van a llegar a unos niveles mucho más elevados, y cuando sucede esto simplemente no funciona. Estoy ensordeciendo el puerto óptico. Es como colocar un parlante a todo volumen muy cerca, entonces escucho un estruendo, pero no estoy entendiendo nada de lo que la VLT le quiere decir. ¿Listo? También hay una pregunta de David Cóndor. En la VLT, si a futuro va a brindar servicio de TV, necesito los módulos APC UPC. Bueno, no. La televisión no se entrega desde la VLT, a no ser de que sea un servicio de televisión digital y realmente va a venir, o de que usted monte su propio servidor, o si el servidor se lo está dando un tercero a través de internet, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de televisión digital, no importa si los conectores son APC o UPC, porque realmente lo que se está enviando son datos. Pero cuando nosotros debemos de revisar qué tipo de conectores usamos es cuando utilizamos una televisión análoga. Y la televisión análoga, ¿cómo se utiliza? Bueno, normalmente por otro lado de la OLT, digamos que yo salgo con el puerto PON, y de este puerto PON aquí tiene que haber una EDPA que va a recibir esa señal de internet, y por otro lado, por un transmitter, está llegando la señal de la televisión análoga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la EDPA? Que cuando la VLT manda el internet y el transmitter manda la televisión, él va a generar un puerto donde ya me sale toda esa señal combinada, o sea, me introduce o me combina la señal de los datos y la señal de internet, y me va a salir por la misma fibra. ¿Listo? Entonces, normalmente ustedes esas EDFA las van a ver de que tienen unos puertos azules, que son los del el internet, y unos puertos verdes, que son las de la señal de televisión, y de aquí ya sale en verde. ¿Ya? Y de aquí en adelante, idealmente todas mis conexiones deberían de ser verde. ¿Por qué? Porque ya le estoy metiendo la televisión, y si no utilizo los verdes, pues se podría generar un ruido de retorno que va a empezar a afectar el servicio de televisión. ¿Listo? Entonces ustedes pueden buscar imágenes de EDPA en internet y ya se van a hacer como una idea más clara de eso que les explico aquí. Pero un servicio de televisión análoga no se envía directamente desde la OLT, porque la OLT solamente va a enviar el internet que recibe por acá. ¿Listo? Si la televisión es digital, pues realmente no influye, porque realmente son datos, o sea, son ceros y unos. Así que cuando la televisión es digital, esto simplemente no necesito todo esto que tengo aquí, sino que utilizo una ONU que simplemente recibe internet. Y ya si la televisión, por ejemplo, es una televisión smart, simplemente instalo la aplicación, que es la que va a visualizar va a mostrar ese contenido. O si la televisión no es smart, pues se le instala un TV Box, que es la que va a recibir ese internet. Allí instalo la aplicación y esa conectada al televisor va a mostrar el contenido. Listo, también hay otra pregunta de Simón Martínez, y dice: para televisión se debe realizar balance de potencia a la longitud de onda que trabaja, considerando los conectores y los splitters en esa longitud de onda. Sí, el cálculo, digamos, que se hace, lo que sucede es que aquí, pues ustedes no lo ven, pero si cada uno de estos servicios tiene su propia frecuencia. Entonces, aquí aquí les había mostrado, segundo borro todo esto, y nos vamos a esta parte de acá. Entonces, estas pérdidas que ustedes ven aquí, más que todo están basadas en las frecuencias de descarga. Pero, así como ustedes ven que aquí, la pérdida de transmisión es una, la pérdida de recepción es otra, la pérdida de televisión es otra.
y es incluso inferior porque estaríamos hablando de la frecuencia 1550. Entonces es una pérdida, digamos que aproximadamente de 0.2 por cada kilómetro de fibra. Y asimismo, por cada fusión y conector o splitter que se use, va a tener una pérdida en un rango un poco diferente, pero son prácticamente decimales, ¿listo? Pero sí hay una variación en cuanto a la pérdida. Lo que yo debo tener presente es cuando yo utilizo pues el transmitter y en relación a el nivel de recepción que va a tolerar la ONU, es de que cuando yo hago todo ese presupuesto, debo de tener claro, entonces, cuánta potencia debe de tener el transmitter para que esa señal viaje por esa fibra, por todo lo que yo tengo, y que cuando me llega a la ONU, pues va a recibir el nivel de señal óptimo, no solamente para una ONU, sino todas las ONUs que hay dentro de la red. ¿Listo? Entonces, sí, el balance de potencia, lo ideal, en cuanto a la pregunta del balance de potencia, lo ideal es que todo quede muy similar para que todos digamos, los clientes, independiente de la posición que se encuentren, el servicio les funcione correctamente. Hay otra pregunta de Mauricio Rivillas y dice, ¿la pérdida de la fusión es igual a la de un conector mecánico? Aquí podemos ver que no. La fusión incluso es menor a lo que yo tengo aquí. Digamos que este es un valor que yo utilizo por defecto porque según la habilidad de fusionar del técnico, puede ser o incluso menor, digamos que 0.01 o puede ser 0.05, entonces yo utilizo este valor como para tener un estándar. Y la del conector normalmente puede ser esto, pero también está sujeto que si el, el, la persona que está armando el conector no es muy hábil, esta pérdida puede ser incluso mucho mayor, pero normalmente cuando yo utilizo un conector mecánico, sí o sí debo de verificar de que mi pérdida sea esto, porque si yo dejo que un técnico me arme conectores con una pérdida mayor a esto, pues me va a generar problemas en la red. Entonces, siempre que ellos arman los conectores, tienen que hacer pruebas de potencia para verificar de que no se está generando una pérdida mayor a esta. Incluso la pérdida es normalmente 0.5. Aquí le pongo un poquito más, 0.6, pero debería ser 0.5. También hay una pregunta, Jesús Pérez, para compartir el archivo. Listo. Bueno, aquí me están dejando los correos. Lo que sucede es que allí se me pueden perder. Así que yo les voy a dejar el correo. Ustedes, por favor, lo copian y me escriben. Y además queda más fácil allí cuando revise el correo, los encuentro y se los adjunto y se los envío. Porque una vez que cierre el webinar se me va a perder todo lo que tengo aquí en el chat. Listo. Otra pregunta de Oscar Rojas. Dicen que C++ aumenta mucho en SN. Bueno, SSN no, digamos, no tendría muy bien identificado a qué se refiere. ¿Ya? Pero realmente más que todo es tema de potencia. Listo, así que si me puede escribir qué significa SSN, lo podríamos revisar. Otra pregunta de Jesús Pérez. ¿Con qué potencia de inicio de la OLT hago el cálculo con el módulo GPON? Bueno, esa pregunta es buena y se debe a lo siguiente. Cuando estamos aquí en los módulos, ustedes van a ver de que dice potencia óptica 1.5 y potencia máxima 5. Entonces, ¿qué sucede? El módulo automáticamente, dependiendo de la distancia que haya con el cliente, si el cliente está muy cercano y no es necesario utilizar toda su potencia, pues él puede bajarla y el mínimo sería 1.5. Pero si él detecta de que los clientes están un poco retirados y necesita utilizar potencia, puede utilizar el máximo. ¿Listo? Así que yo normalmente pues trabajo con el máximo porque en el caso de que el módulo lo detecte, pues va a utilizar el máximo. Así que yo puedo trabajar cómodamente con el máximo del módulo. Listo, también hay otra pregunta de José Leguizamo. Y dice, ¿se podría implementar CCTV a través de GPON? Si se aplica, ¿qué recomendaciones se debe tener en cuenta? Haciendo un comparativo de precios con un sistema de CCTV, llevando un par de fibra a cada cámara con su respectivo transceiver. ¿Los precios son similares o cuál sería más costoso? Bueno,
si el sistema de CCTV es a nivel de IP, sí. Muchas veces sale más rentable con GPON, teniendo en cuenta de que hay OLTs de 2 puertos o de 4 puertos. Una OLT de 4 puertos le va a permitir realizar 128 conexiones de cámaras y es una OLT que no supera los 2 millones de pesos. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, 128 cámaras utilizando switches y conversores de medios, vamos a darnos cuenta rápidamente de que va a ser mucho más rentable hacerlo por EPON o GPON. Eso sin tener en cuenta de que cuando yo utilizo una fibra Ethernet, pues son conexiones uno a uno, pero cuando es EPON o GPON, entonces yo puedo llevar la fibra un solo hilo hasta X punto, digamos un punto central donde se encuentran las cámaras. Allí pongo el splitter y con ese splitter que es pasivo, hago la conexión a cada respectiva cámara, utilizo una, una ONU transparente, que es la que convierte de fibra a Ethernet. Salen, no superan los 100.000 pesos, una ONU de este tipo, no tengo el precio exacto, pero no supera los 100.000 pesos. Entonces, cada cámara va acompañada de una de estas y ya hago la respectiva conexión. Entonces, dependiendo de la dimensión del proyecto, lo que debe de utilizar es una OLT que se ajuste perfectamente a la cantidad de cámaras que se van a conectar y esto va a ayudarles mucho. ¿Ya? Incluso ahí he visto escenarios donde, digamos, hay grupos de cámaras juntos y entonces con una sola ONU llegan y como la ONU, hay ONUs que tienen, por ejemplo, 2 puertos o 4 puertos, entonces lo que hacen es que con una sola ONU están entregándole servicio a varias cámaras. Entonces, sí, si se calcula, digamos, se implementa correctamente en base al número de cámaras, la OLT y la tecnología apropiada, va a ser mucho más rentable en GPON que utilizar fibra Ethernet. Incluso hemos tenido casos, por ejemplo, en hospitales donde se han hecho despliegues inicialmente para las cámaras en GPON y entonces después iban a hacer, por decir, una mejora tecnológica en cuanto a la distribución de Internet sobre los mismos hospitales y utilizaron la misma red GPON porque el consumo de cámaras, pues digamos que no saturaba para nada la OLT. Entonces se les pudo dar y por medio de configuración de VLANs, que la soporta también el estándar EPON o GPON, se pudo clasificar los diferentes servicios por seguridad y digamos que el integrador que hizo el montaje, pues le pudo sacar un provecho adicional, porque pues digamos que tuvo una comisión adicional por hacer esa puesta en marcha del Internet. Tengo otra pregunta, David Cóndor. Si el servicio es digital, ¿puedo tener conector OLT azul y del lado de la ONT verde? Bueno, si el servicio de televisión es digital, puede ser incluso todo azul. ¿Listo? Y hay muchos me hacen la pregunta de incluso cuando tienen televisión análoga, que si a un cliente le van a entregar únicamente internet, que se utilizan el passcode verde y azul. Normalmente ustedes van a revisar de que si la ONU es de solo internet, la mayoría de ellas el conector es azul. Así que si ustedes utilizan un conector verde, puede generar un poco de pérdida. Así que lo ideal es que ustedes utilicen un conector verde y azul si toda la distribución es verde. Entonces utilizan un passcode verde y azul para ya finalizar hacia el cliente. Pero esto para los clientes que no están pidiendo televisión. Si es un cliente que está pidiendo televisión análoga, sí o sí todo tiene que ser verde desde donde sale el servicio de la televisión, que sería el transmitter y la F. Bueno, la relación señal-ruido. La pregunta de Oscar Rojas, listo. Entonces dice, le dicen que el C++ aumenta mucho el SN. Bueno, uno de los principios de GPON es que la interferencia que se va a generar en este tipo de conexiones es mínima. Entonces, relación señal-ruido casi no se maneja, más que todo la tengo que tener muy presente, es para el servicio de la televisión. Y como les comentaba, cuando ustedes utilizan todos los conectores verdes, estoy mitigando de que la señal ruido que se pueda manejar eh, no sea tan alta, ¿ya? Entonces, más que todo lo que tengo que revisar en C++ es el tema de saturación, ¿ya? Siempre digamos que
los equipos que son de alta potencia pues van a tender a saturar el lector o al receptor. Eso es más que todo lo que tengo que revisar. Si ustedes revisan los dispositivos, no manejan un valor tanto de relación señal-ruido, igual se maneja porque en la fibra va a tener un valor muy bajo, entonces sí lo hay, pero no, digamos que casi no es representativo. ¿Listo? Entonces, el tema del módulo C+, téngalo siempre muy presente, más que todo, se utiliza, yo no lo recomiendo utilizar desde el inicio, porque muchos usuarios dicen, yo quiero tener siempre lo más potente. No. Yo recomiendo de que ustedes utilicen el C+, como último recurso, en caso de que los clientes le hayan quedado instalado con niveles de señal muy bajos, estén a punto de desconectarse, tengan muchos splitters, muchos conectores, entonces esta sería una forma de compensar esa pérdida que se está generando para que el servicio funcione. Hay una pregunta de John Moreno, el video queda en YouTube, ¿cómo hago para quedar con la grabación? En nuestro canal de YouTube MacroTics, allí les va a quedar. Este es el canal MacroTics SAS, entonces allí va a quedar grabado y ustedes lo que pueden hacer es que por medio de hay varias páginas o aplicaciones que sirven para descargar los videos en caso de que deseen tenerlo el archivo digital como tal, allí lo van a poder realizar. Hay otra pregunta, Oscar Rojas, si Data tiene OLTs de 2 o 4 puertos, sí las tenemos, sino que son unas OLTs que prácticamente salen como pan caliente. Entonces, cada vez traemos más, porque vemos de que la demanda es muy buena de este tipo de productos. Entonces, sí es recomendable de que cuando nos lleguen, pues estén muy atentos para que pronto si se vuelven a ir rápido, no se queden sin la de ustedes. La OLT de 2 puertos, ¿qué precio tiene? Bueno, puedo buscar un momento aquí. Creo que esta es la referencia. Entonces, allí está el valor actual. Cuando nos llegue, es posible que el precio varíe poco. Digamos que puede ser 100.000 pesos, ya sea que suba o que baje, ya por las diferentes variaciones que pueda tener el dólar. Ya, pero este precio le sirve a ustedes de referencia. Ya, estos son 2 puertos en estándar EPON. Listo, la sensibilidad en los módulos SFP, el nivel de potencia que deben de recibir según el cálculo de potencia. Sí, aquí en esta imagen, mire que también tengo el nivel de sensibilidad que ellas tienen. Entonces, eso quiere decir de que estos módulos también tienen nivel de potencia, un nivel de potencia que deben de recibir para que puedan funcionar adecuadamente. Entonces, por esa razón, si ustedes revisan aquí en el Excel, yo aquí estoy mostrando en la OLT qué nivel de señal van a recibir para que también se tenga eso presente y pues se pueda saber si el servicio me va a funcionar. ¿Listo? Aquí me preguntan también, Oscar Rojas, si las OLT son compatibles con ONT de TP-Link. Sí, siempre y cuando pues, sea el estándar apropiado. Tengo entendido que TP-Link solamente está trabajando GPON, así que si ustedes compran una OLT de CData, pero debería de ser GPON. Si compran una OLT EPON, no les va a funcionar a no ser de que TP-Link tenga ONTs EPON, pero esa información sí no la tengo presente. ¿Listo? Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que las ONU de SIDATA, tenemos varios modelos que son ESPON, y eso pues da una facilidad de que si ustedes tienen una OLT GPON o una OLT EPON, esas ONUs les van a funcionar con cualquiera de esas dos tecnologías, lo cual da una flexibilidad en cualquier cambio de tecnología que ustedes puedan realizar. ¿Listo? Entonces, bueno, esas ya fueron todas las preguntas. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, de que les haya servido mucho la información. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz, gerente de productos de la marca SIDATA y GLC, que son los portafolios de productos para fibra óptica FTTH que estamos manejando con MacroTics. Entonces, allí igual está mi correo.
Entonces, les doy muchas gracias por el tiempo que han apartado para esta capacitación. Espero que les haya servido de mucho. Y no siendo más, nos estaremos viendo en próximos videos.